¿Cómo están, familia? Es un empujoncito, cada domingo es un empujoncito a recordarte que Dios es fiel, que Él es bueno, que Él está en medio de nosotros, que Él merece toda la gloria, que no hay nadie como Él y sin Él nada de lo que somos, tenemos y hacemos pudiera ser realidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? No sé por qué hoy amanecí con más sed de Dios, más sed de Cristo Jesús. Y sí, la verdad, en la mañana amanecí así y tuve un momento, un tiempo con Dios. Ahí le decía, Señor, que esta sed sea cada vez más por ti como iglesia. Y había una oración en la mañana y ha sido mi oración por algunas semanas. Y ha estado en mí así como prioridad estos días de volvernos a Dios. Y esa fue y ha sido el inicio de este año. Al inicio, con el corazón de este año era: vuélvenos a ti, Señor, regrésanos a ti con pasión, con ruego, con oración, con clamor, con búsqueda, con adoración. Y sabes que ese sigue siendo el corazón de Dios. Y entre más tú y yo atendamos el corazón de Dios, más Él va a derramar su poder, su gracia, su gloria, sus maravillas, sus sanidades, sus prodigios, tus matrimonios. Nuestros matrimonios estarán estables, conoceremos de Dios, vendrán a Él y muchos verán sobre tu vida lo que Dios está haciendo, pero necesitamos volver a Dios, regresar a su camino, aprender de nuevo a caminar cerca de Dios, pegados a Él, siguiendo su corazón. Y hay algo respecto a esto que he estado hablando y quiero continuar un poco, conectar un poco acerca de cómo Dios desea que tú y yo vivamos nuestra vida cristiana. ¿Cuál es el motivo por el cual Dios nos llamó? Pero cómo Él desea que caminemos en el trayecto. Cómo Él desea que tú y yo vivamos en el trayecto. Yo siempre, no sé si es tu corazón, pero toda mi vida ha sido la gran pregunta: Señor, ¿cómo quieres que camine? ¿Hacia dónde quieres que vaya? ¿Cómo quieres que me dirija? Enséñame tú. Y el salmista David decía: enséñame tus caminos, Señor. Enséñame tus sendas. Guíame a través de ellas, porque solo Dios va a poder guiarnos hacia una vida que lo honra y una vida que nos bendice y bendice a nuestra generación. No sé si estás de acuerdo conmigo. Di un amén conmigo. Así, anímate, iglesia. Yo creo que yo soy llamado a ser el mayor animador de la iglesia en esta temporada. Siempre te voy a animar a reconocer, a recordar que Dios está en medio de nosotros. Y sabes, la oración del Padre Nuestro que todos sabemos, y me encantaría si podemos tenerla aquí en pantalla, por favor. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 9 al 13, está la oración del Padre Nuestro que Jesús dejó, y me encantaría que me acompañaras a leerla. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Están listos? Tú me dices con tu mano así, Samara. 1, 2, 3. 5, 4. Así como me ponen a mí el contador ahí atrás, yo también te voy a poner aquí. Me lo voy a cobrar en el reino de Dios. Ok, ya está listo. Gracias, Amara. Dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro, ¿puedes repetirlo conmigo? Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Está bien? ¿Sí leímos igual o no? Esa es otra versión, nueva traducción viviente. Ok, más o menos. Pero la nueva versión es la que quiero señalar aquí. Y hay 3 puntos importantes y que necesitas tú saber. Bueno, lo más importante que necesitas tú saber es que esta oración Jesús la habló en un tono esperanzador y de alguna manera profético acerca de tu vida y mi vida, acerca de lo que Dios desea de la iglesia. Es Dios mismo. Le preguntaron acerca de la oración y Dios mismo te enseña a ti y a mí a orar. ¿Está bien?
tú y yo aprendemos a orar a través de esta oración como bosquejo, como puntos importantes. Y hay 3 puntos que creo que a través del tiempo, poco a poco, se va perdiendo la importancia de la oración, se va perdiendo la esencia de la oración, la esencia de la vida cristiana. Y hay 3 expresiones, como te digo, que apuntan a la santidad, como lo es: santificado sea tu nombre, que apunta a la santidad de Dios; venga tu reino, que apunta a su autoridad; y hágase tu voluntad en la tierra, que apunta a su gobierno. 3 cosas importantes aquí: santidad, autoridad y gobierno. Y pareciera que estas 3 expresiones están cada vez menos enseñadas, menos buscadas, menos consideradas al momento de tú y yo caminar los caminos de Dios, caminar hacia el propósito que Dios nos ha llamado. ¿Estamos bien hasta ahí? Es: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? La cultura moderna, todo lo que hoy estamos siendo adoctrinados, enseñados, ministrados de alguna manera, si quieres escucharlo así, es que tú y yo seamos cada vez más individualistas, que busquemos más nuestros deseos, nuestros placeres, que vayamos y cumplamos cada vez nuestros deseos más profundos, y que desconsideremos tal vez aquel que los puede cumplir. Y estamos en una lucha como cristianos, así me veo yo, como una estira y afloja entre lo que Dios desea para mí y lo que yo deseo para mi vida y para los que me rodean. Pero curiosamente, lo que Dios desea para mí incluye lo que yo deseo para mi vida también. Pero hemos dejado de considerar esto importante. Entonces, la oración del Padre Nuestro se ha vuelto una oración solo repetitiva, porque cuando decimos santificado sea tu nombre, no mi nombre, entonces estoy excluyéndome de ser yo el primero en la vida, de buscar mis propósitos, anhelos y deseos. Cuando digo venga tu reino, estoy diciéndole a Dios: Señor, no quiero que lo que yo deseo en mi vida y planes sea lo más importante. Quiero que tú, lo que tú deseas, venga sobre mi vida y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando yo la oro, estoy diciendo: Señor, no quiero para nada gobernarme yo. No quiero ser yo el gobierno de mi propia vida. Quiero que tú me dirijas. ¿Por qué? Porque entiendo que si Dios dirige mi vida, entonces todo va a estar bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Hemos intentado, no sé tú, pero yo, dirigir mi propia vida y nada sale bien. Menos cuando no soy tan capaz. Pudiera haber entre nosotros alguien muy capaz que pudiera ir liderando su vida más o menos, pero aún así habrá fracasos en la vida. Me recuerdo un amigo en Juárez, un gran director de 5 grandes maquiladoras, las maquiladoras del 5, y un día estaba sentado conmigo en una consejería y estábamos abriendo el corazón y dice: yo, Iván, soy director de 5 maquiladoras, y cada vez que me encuentro a alguien en la calle: hey, licenciado, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, y casi me hacen una reverencia cuando me ven. Pero llego a mi casa y nadie me pela en mi casa. No soy importante en mi casa. Mis hijos, haz de cuenta que no llegué, y mi esposa, pues ahí ni siquiera está consciente de que yo estoy ahí. Aparte, tenemos una mala relación desde hace mucho tiempo. Algo sale mal. Es buenísimo en sus capacidades, pero algo salió mal porque consideramos que su voluntad en la tierra somos lo que nosotros deseamos, que su voluntad en la tierra es la voluntad que nosotros hemos decidido plasmar para nuestra propia vida. Así que la cultura, las filosofías y las redes sociales están empujándonos cada vez, familia, a correr más lejos de esta oración, a ir más distanciados de lo que Dios habla a través de esta oración esperanzadora y profética. Y la considero profética porque es una oración que Jesús hace junto con sus discípulos para pedir el reino de Dios. Y ¿sabes qué? Hoy otra vez, cuando estaba allá atrás, porque me quedé atrás orando por la iglesia y adorando juntos, otra vez sentí que Dios desea, iglesia, que
Él sea lo más adorado de tu vida. Que Él sea lo más importante de tu vida y que tú y yo podamos honrarlo a Él. Estaba viendo una iglesia viva, no una iglesia solo por compromiso. Y probablemente vamos en el camino, pero yo quiero impulsarte, invitarte a otra vez darle la oportunidad a Dios de ser el primero sobre tu vida, de ser la decisión más importante cada día, de ser tu primer pensamiento, de permitirle otra vez tomar el control de tu vida. Tú tienes el control, cantábamos ahorita. Y yo decía, desde que tú tienes el control a lo que yo tengo ahorita hay una gran distancia, pero quiero cantar con mi fe y decir, tú tienes el control de nuestras vidas. Tú tienes el control de nuestras vidas y deseo que este sea tu corazón también. Y en esa búsqueda real, y lo traemos muy fresco, Divani y yo estamos iniciando en Grupo Conexión un tema, una serie que los invito a todos. ¿Cuántos son casados aquí? Levanten la mano. Todos esos casados tienen que estar en un Grupo Conexión. Si no me estás diciendo, ya lo sé todo, pastor, tengo muchos años en la iglesia, ya sé cómo dirigir mi vida, mi familia y mi ministerio, así que no necesito nada de Grupos Conexión. Ahora, entiendo que sales tarde, pide media hora salir temprano, llega tarde al Grupo Conexión. Es importante para ti, para tu vida y para tu familia. Mujeres, ¿dónde están las mujeres de aquí que a lo mejor no viene su esposo, que son solas, etcétera? Bueno, están todas sin pareja. Allá está mi hermana, y allá está mi otra hermana, no por mucho tiempo. Vamos orando. Es importante que te integres, que nos integremos. Otra vez, hagamos la iglesia, seamos parte de la iglesia viva que Dios desea crecer en nuestras generaciones y que podamos dejar un legado a nuestros hijos. Entonces, me perdí qué estaba diciendo, pero es importante ser parte. Es importante ser parte de la iglesia. Ok, entonces hay una cultura de competitividad y perfección en lo que vivimos. Estaba hablando que iniciamos un tema en Grupos Conexión, imperfección perfectible. Todos deseamos perfección. Desde nuestros hogares, en la vida, matrimonios, deseamos que nos vaya bien en todas las cosas, pero no es posible. Pero hay una manera de que eso vaya mejorando. Lo que no ha sido posible en nuestras vidas vaya mejorando. Si mis finanzas estaban para la calle, si soy malo administrador desde que agarré mi primer cheque o mi primer pago o nómina, fui malo y hasta la fecha sigo siendo malo. Hay una esperanza a través de la palabra de Dios en Cristo Jesús para sanar esas finanzas y poder pagar esas deudas que nos tienen atorados. De veras, no eres el único, yo también estoy atorado. A lo mejor no en cantidad, pero sí en deber. Ok, entonces vivimos este deseo de perfección. Queremos convertir nuestros éxitos y empatarlos a lo que Dios está hablando sobre nuestras vidas. Y comúnmente nuestra idea de éxito, dice la Biblia, que tan altos como están los cielos de la tierra, así es la voluntad de Dios, tan diferente a la nuestra. Así tan altos, y a veces decimos, es que si esto se puso, es que Dios está aquí, Dios está moviéndose, viene de Dios, pero de repente te das cuenta que la voluntad de Dios está hasta el cielo, tan diferente de ti. Pero creemos por nuestra propia prudencia que estamos cerca de la voluntad de Dios. Y a veces creemos que estas capacidades y habilidades nuestras nos van a llevar a un buen cristianismo, pero que curiosamente Dios siempre está buscando lo sencillo, lo que no es dependiente de las cosas, sino dependiente de Él para desarrollar y crecer su gloria. ¿Qué necesitamos? Yo me hacía esta pregunta cuando pensé en este mensaje. Me hacía esta pregunta y decía, Señor, ¿qué necesitamos? Ojo con esto. ¿Qué necesitamos para regresar otra vez? ¿Qué necesitamos para todos poder comprender? Porque si alguien me pidiera qué es lo que más deseo en la vida, es tener una inyección, aplicarla a todos ahí en la salida y que todos, incluido yo, mi familia y mis hijos, y mi suegra especialmente,
podamos reaccionar a lo que Dios está trayendo y a lo que Él desea traer. Que todos automáticamente, cuando me pongo la inyección, empiezan ahí los organismos a funcionar y a despertar. Oh, esto eres, Señor, sí, yo te voy a obedecer. ¿Qué estás hablando? Ah, entonces voy por acá. No, entonces voy a tomar este camino porque hoy lo veo, Señor. Y que nuestras vidas puedan vivir una transformación tan espectacular y radical como jamás en la vida se ha visto. Y ¿sabes qué? Aunque no lo creas, es mi oración. Avívanos, Señor, otra vez. Avívanos otra vez. Y probablemente, y no quiero agüitarme con esto, pero probablemente un día en mi lápida va a decir: aquel que esperó un avivamiento y lo vio. ¡Ah, qué maravilla! Porque si Dios lo ha puesto en el corazón, es porque desea hacerlo. Él desea hacerlo. Es decir, nuestras vidas están cómodas, familia, pero no es el punto final de Dios para nuestras vidas. Él desea que podamos honrarlo a través de nuestro corazón, más que a través de nuestros logros y capacidades, con nuestro corazón. Sabes, por mucho tiempo, y quiero mencionarlo, esto es importante para tomar el tema de hoy. Por mucho tiempo consideramos crecimiento espiritual con logros, y generaciones después de nosotros, hijos después de nosotros, iban a la escuela y a buscar sus logros profesionales como una consecuencia de nuestra búsqueda apasionada de Dios. Y los hijos se involucraban tanto en la escuela, que es súper bien y Dios no está en contra de ello, y se involucraban en sus logros, maestrías, doctorados, viajes fuera y etcétera, buscando todo lo mejor para ellos, porque así lo habíamos entendido en la Biblia. Y se perdió esa generación. Probablemente tú y yo estamos sentados hoy aquí considerando a Dios como algo que podemos escuchar, bueno, posible de seguir y capaz de honrar, pero no ha sido probablemente, y lo estoy hablando con todo el corazón, la primicia y lo más importante de nuestras vidas, porque hoy hemos alcanzado nuestros logros y asociamos logros con este Dios grande y que está conmigo para siempre. Pero automáticamente esa siguiente generación tuvo hijos y ahora esos hijos están desconociendo el reino de Dios. No está perceptivo para ellos, porque o es creer o es logros profesionales, y los logros profesionales compiten contra un Dios de gracia y de fe, y está un poco complicado para ellos, aunque si ellos siguen avanzando van a lograr, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su trabajo, que Él bendice la obra de nuestras manos, que nuestras generaciones, que el que trabaja va a comer y el que no trabaja no come. Entonces vas a ser bendecido si trabajas, pero en la búsqueda de tus propósitos o de lo que Dios quiere, Él desea una dependencia. Digan conmigo otra vez: dependencia. Dios siempre ha deseado tu dependencia. Todo lo que tenemos, somos y deseamos le pertenece a Dios. Él nos lo ha dado por gracia. Eso sí lo sabías, ¿verdad? Todo lo que tú eres, todo lo que envuelve tu historia, le pertenece a Dios. ¿Sí sabías eso? Si no sabías, aquí te lo recuerdo. La Biblia habla en Romanos capítulo 11, verso 36. Dice: pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Y luego termina diciendo: a Él sea toda la gloria por siempre, amén. Es decir, que si tú y yo venimos a la iglesia el domingo sabiendo esto, entonces el final va a ser: a Él sea toda la gloria. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tú vas a llegar y vas a alistarte, meterte en tu silla y: Señor, a ti sea toda la gloria, porque todo te pertenece. Porque todo te pertenece. Pero cuando no consideramos esto en nuestras vidas, probablemente no estás pensando en Él, y lo entiendo perfecto. No pensamos en el día a día mucho en todo esto. Pero cuando tienes la oportunidad de reconocer que para Él, de las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria, vas a vivir una vida que glorifica a Dios, que tu propia vida expresa a Dios, alabanza
Y hablando de este punto que es tan crucial e importante enseñarlo a las generaciones, y perdónenme por ser tanto énfasis en un evangelio que sana y que restaura, un evangelio centrado en Cristo Jesús, un evangelio que ve a Dios como lo más importante y lo demás son logros que Él permite que tú y yo podamos tener y que los usa y que los da a la iglesia para edificación de la iglesia. Es decir, si alguien tiene la capacidad de hacer negocios, Dios lo da para edificación de la iglesia, para bendecir a la ciudad, para bendecir a la nación, para bendecir a las familias. Si alguien es capaz de poder ser un orador excelente, Dios lo dio a la iglesia para que pudiera poner en práctica lo que Dios le dio para servir a la iglesia. Si alguien estudió medicina o Dios le dio la oportunidad de estudiar, es para que lo ponga al servicio de la iglesia y honrar a Dios. Todo esto lo dio el Señor para edificar la iglesia, pero hemos caminado de manera incorrecta. ¿Ok? Hemos buscado incorrectamente a Dios en lugares donde no lo podemos encontrar. Dice un psicólogo, el cerebro del ser humano está preparado para cualquier cosa, y lo había mencionado alguna vez, excepto para lidiar con el poder y la fama buscado por él mismo. Excepto para lidiar con el poder y la fama buscado por él mismo. El cerebro humano, la vida del ser humano no puede vivir solo obteniendo y obteniendo y buscando. No está preparado para eso. Hay un momento en que se pierde el concepto y la concepción de las cosas, y vemos muchos enfermos, aún suicidios, aquellos que lo tienen todo aparentemente, pero han perdido la conexión real de dónde viene lo que ellos poseen. Y hablando de esta cultura de individualismo, de buscar nuestros logros, de que así fuimos formados, porque entiendo, y aún mi propia vida lo habla, y nuestras vidas, y podemos platicar con todos, hay un origen de donde todos venimos, y todos fuimos criados así, todos fuimos impulsados así. Nadie, aún en nuestras familias cristianas, lo platicábamos Iván y yo, nadie nos enseñó, hijos, qué tan importante es estudiar, pero qué tan importante aún sobre eso es amar a Dios y honrarlo, servir a Dios con sus propias vidas, entregar su vida a Dios, desgasten su vida por Dios, suda la gota gorda por Dios, cánsate y llega a tirarte en tu casa por servir a Dios con todo tu corazón, y aún por sobre tus logros profesionales. ¿Por qué? Porque ahí estará correctamente la honra a Dios. Pero creo que pocos lo hemos enseñado, y si tú eres alguien que lo ha enseñado a tu familia, de veras te felicito, sigue enseñándolo a tus generaciones, pero pocos fuimos enseñados así. En el pasado, el honor de una persona, de un hombre, se basaba en la capacidad que tenía de cumplir bien el papel que le correspondía en la sociedad. Es decir, un hombre que tenía hijos saludables, trabajadores, hijos que fueran amables, correctamente formados y educados. Había un honor para ese hombre. Este hombre es un buen padre, es una buena madre, ella es una buena madre porque ha educado bien a sus hijos. Pero hoy por hoy la honra se ha inclinado hacia logros individuales. Ya no importa si tú eres un buen padre o no, importa que tú seas guapo, reconocido, que estés fit, que estés bien formado de tus músculos, que seas conceptualmente inteligente, que tengas capacidades de conocer de todo, cultura general, y entonces la formación de ti mismo es lo más importante ahora, cuando en el reino de Dios funciona distinto. El reino de Dios funciona cuando Dios es más importante sobre tu vida. Entonces Dios te da honor. Dice que Dios está cerca del humilde, pero está lejos del soberbio y el egoísta y el que cree que es suficiente para él mismo. Y perdona, iglesia, que esté hablando esto, pero es algo importante hablar, por lo cual a veces Dios desea
de nuevo llamarnos a su corazón. Había un hombre, hablé esta historia con otro enfoque alguna vez, pero había un hombre en el Antiguo Testamento llamado Naamán. Naamán, a lo mejor lo has escuchado, fue un gran jefe de ejército, fue un gran comandante del ejército, fue reconocido en lo que hacía, fue valeroso, fue un hombre importante en su tiempo, en el tiempo de los profetas. Este hombre era un hombre tan capaz y condecorado, y sabes, con tantos contactos, tan de renombre, pero tenía algo que echaba por abajo todo. Tenía algo que lo hacía valer poco según sus estándares. Y era que tenía lepra. Estaba enfermo. Y la lepra en ese tiempo era prácticamente incurable. Era cáncer para nosotros en este tiempo. Era muy difícil y eventualmente iba a terminar siendo relegado. Iba a terminar con sus títulos colgados porque iba a continuar paralizándose su cuerpo, sus órganos y muchas cosas que yo probablemente no les pudiera decir, pero si preguntas a un médico acerca de la lepra, él puede decirte específicamente qué era, pero era algo que afectaba tanto la vida, los órganos, y afectaba el orgullo y la autoestima de una persona al grado de no querer vivir. Muchas personas, eso sí lo leí, terminaban suicidándose alejados de la familia solo por la lepra incurable. Entonces este hombre Naamán tenía lepra. Y quiero leer algunas partes que nos van a llevar al centro del mensaje del día de hoy. En Segunda de Reyes, capítulo 5, y algunos versos estaremos leyendo ahí. Puedes seguir con tu lectura acá en la pantalla. Ok. Voy a empezar leyendo el verso 1. Dice: el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Ahí está dejando en claro el autor que a pesar de sus títulos, este hombre padecía lepra. A pesar de sus logros, a pesar de ser admirado, a pesar de ser un gran comandante, a pesar de ser un hombre lleno de victorias, padecía lepra. Y luego dice el verso 3, cierto día la muchacha, él tenía una criada, en el contexto tenía una mujer criada que habían capturado de una conquista, entonces ella era del pueblo de Israel, y cierto día, el verso 3, la muchacha le dijo a la esposa de Naamán: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y luego el verso 5, brinco: ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram a Naamán, te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, ojo, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. Esto no dice que el rey se lo dio, ¿ok? Esto nos dice que este hombre era un hombre muy rico. Era un hombre reconocido. Si era un comandante, era casi el segundo al mando de ese país, en el país de Siria. Entonces era un hombre rico, y dice que él llevó todo lo que correspondía a lo que él sabía acerca de reconocimiento, acerca de honor. Entonces él lleva a Israel este dinero y estas posesiones. Y luego dice el 9, entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo era el profeta de Dios, era la voz de Dios, era el representante de Dios, era como Cristo Jesús, representante de Dios, ¿ok? Y dice, pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara.
El 13, sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve y lávate y curarás, y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Quiero observar aquí, el profeta Eliseo le habla, este hombre llega con tantos presentes con el profeta y llega hasta la puerta. Esta es la forma como yo debo de llegar a Dios. Haz de cuenta que está diciendo al gran profeta, al que me puede sanar, traigo todas mis capacidades, eso me enseñaron mis padres, eso me enseñó mi religión, que yo debo de venir a comprar el favor de Dios. Mi religión correcta dice que yo debo de venir, traer lo mejor para Él, lo mejor que tengo, para poder comprar que Él me dé una buena vida. Y a veces ese es el concepto. Mucho tiempo la historia de la religión en nuestro país se ha tratado de ir de rodillas en unas procesiones largas hasta llegar y pretender que si yo voy de rodillas voy a recibir el milagro de Dios. Muchas veces se ha considerado que si yo llego y le beso la mano a un hombre, entonces podré tener el favor de Dios. Que si yo llego y toco una imagen, entonces voy a tener el favor de Dios. Creemos que es a través de nuestros logros. Y eso es en la iglesia a lo mejor anterior en la que tú vivías. Pero nuestra iglesia, lo que hoy vivimos nosotros, hemos considerado algo parecido. Que si tú te esfuerzas, que si tu hijo puedes estudiar y caminar y alcanzar, entonces vas a ser bendecido. Entonces Dios está de tu lado y su favor estará contigo siempre. Pero la realidad es que Dios desea siempre de nosotros dependencia. No es a través de logros, y vamos a aprenderlo de la vida de Naamán. Entonces llega con él, pero hay una sola cosa que el profeta, representante de Dios, él esperaba llegar y decirle: a ver, aquí traigo el dinero, y él recogerlo, el profeta, y mira, ya por esta lana que traes, no hombre, vas a ser sano y tu piel va a ser como la de un bebé. Ya con eso ni te preocupes, ya te puedes ir. Es más, déjame otra lanita aquí. Él pensaba que así funcionaba porque así su tradición le había dicho. Pero con Dios las cosas no son así. A Dios no se le puede comprar con tus actividades. A Dios no se le puede comprar solo con venir a la iglesia. A Dios no se le puede comprar tu sanidad solo con una oración. Dios es grande en misericordia y no necesita ni tu oración para Él derramar su gracia, porque su palabra dice que Él es lleno de amor inagotable. Él es un Dios lleno y pleno y no necesita ni tus adoraciones ni tus peticiones. Él sabe que somos polvo, dice su palabra. Entonces me encanta porque solo el profeta llama y le dice: hey, Naamán, ni salió a verlo. Esto era denigrante para él por ser una persona cuya formación se trataba de la importancia que tiene una persona y el nombre de una persona para la otra, de los contactos y relaciones, porque ahí lo había mandado el rey con una carta a Naamán para llevársela a el rey de Israel, que el rey de Israel le dijo: oye, ¿cómo me traes una carta para que te sane? No soy Dios para sanarte. Entonces se agüitó y el profeta Eliseo le dice: mándalo a mi casa. Y esperaba que iba a llegar a la casa de Eliseo, Naamán enfermo con lepra, y Eliseo lo iba a recibir. Y Eliseo ni siquiera salió a verlo, mandó un criado y le dijo: hey, díceme el profeta Eliseo, mi jefe, que vayas, te laves y te curarás. Ve al río Jordán, baja ahí, sumérgete y te curarás.
Y esto fue tan ofensivo para él. O sea, ¿cómo me está diciendo? ¿Se le ocurrió algo de última hora que yo hiciera? ¿Cómo puede ser? Ni siquiera salió, me reconoció, platicó conmigo, ni siquiera pude cruzar una palabra con él. Como en el río Jordán, estaba pensando en él, ese riachuelo. Hay tantos ríos tan importantes y que están a la altura de mi importancia, pero ¿cómo me manda a ese lugar donde los niños chapotean, donde cualquiera puede ir a lavarse? Y se enfureció. ¿Por qué? Porque el profeta le estaba enseñando que no es a través de los logros, capacidades, como tú y yo vamos a encontrar a Dios. No es a través de que hayas acomodado tu vida hoy y estés plenamente convencido de que Dios es el que ha provisto y ahora vives en un momento especial de tu vida y que podemos dejar a Dios de un lado. No, se trata de que hoy más que nunca podamos depender otra vez como iglesia de Dios. Naamán lo tenía todo: riqueza, habilidad, admiración popular, éxito, dinero, poder. Pero no tenía algo. Y muchos de nosotros probablemente tenemos muchas cosas hoy de lo cual estamos orgullosos, pero hay algo que te falta, y hay algo que necesitas, y hay algo que solo Dios puede proveer, hay algo que solo su Espíritu Santo puede proveer, pero nunca será presentando tus credenciales a Dios. La lepra de Naamán representa que el éxito, que los logros no pueden dar la satisfacción que el hombre busca. Nada podrá dar la satisfacción que el hombre busca, solo una relación con Dios. Permitirle que Él solo venga y te lave. La palabra de Eliseo era: ve y lávate. Ve y lávate. ¿Cómo? ¿Venir nada más? O sea, hay tanto que he hecho, hay tantas cosas que represento, buenas y malas, pero solo Dios me dice: ven y lávate. Sí, porque ese es el Dios al cual seguimos. Ese es el Dios al cual tú y yo conocemos. Ese es el Dios al cual tú y yo hemos venido a reconocer y a caminar con Él. El Dios que solo dice: solo obedéceme. Solo obedece. El que no tienes que hacer nada porque yo ya pagué por ti. Solo tienes que venir y lavarte. Hay agua suficiente para lavarte. Y a lo mejor no es la gran petición. No tienes que entregar 340 kilos de plata, 68 kilos de oro, 10 mudas de ropa para que Dios te sane. No hay nada que tú y yo podamos hacer para que Dios derrame su amor sobre nuestras vidas, el amor que ya nos dio a través de Cristo Jesús. Al Dios de Israel, tu Dios y mi Dios, no podemos buscarlo con nuestros logros, iglesia. No podemos encontrarlo a través de nuestros logros. No podemos encontrarlo solo al venir y sin considerar quién es Él. Naamán tenía que entender que los dioses a los cuales él había servido eran diferentes al Dios de Israel. Tú y yo tenemos que entender que la formación que tú y yo tuvimos en nuestra infancia hasta nuestra adultez tiene que morir para permitir que la correcta formación de un Dios todopoderoso al cual no podemos acercarnos con nuestros logros es el que Él nos llama a obedecerlo y creer en Él. Solo obediencia y fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice su palabra. Sin fe es imposible que tú y yo vivamos vidas agradables a Dios, iglesia. No es solo obtenerlo. No es que ya llegamos a un punto, y pensaba mucho en esto cuando estaba escribiendo el mensaje. Pensaba mucho en
¿hasta dónde está el límite de lo que nosotros debemos buscar a Dios? ¿Hasta dónde es importante llegar? Y no hay límites para Dios. No hay un momento en que yo me voy a acomodar. No hay un momento en que yo me voy a jubilar de buscar a Dios. Ya lo construí, ya tengo un imperio. Ahora sí, Señor, tú solo dame y disfrutar. No, es una vida de rendición. Es una vida, es estar dispuestos a vivir una vida sumergiéndonos en su presencia. Ve, lávate, sumérgete en el río, le dijo el profeta. Y sabes, iglesia, solo sumergidos es como tú y yo podemos alcanzar los propósitos de Dios. Es solo sumergidos, siendo lavados por la sangre de Cristo, siendo lavados día a día por Él, por su amor. Es como tú y yo podemos vivir vidas que le agradan, vidas que lo honran, la correcta forma de vida. Ve y lávate. En Mateo 19, para cerrar, hay una historia también de un joven, el joven rico, y que creo que la has escuchado y la has leído probablemente. Alguien que se acercó a Jesús también con sus credenciales. Alguien que se acercó a Jesús pretendiendo con sus logros vivir una vida que le agradaba a Dios. Y quiero leerlo textualmente de Mateo capítulo 19, versos 16 al 22 antes de cerrar. Dice, alguien se acercó a Jesús, dice Mateo contando esta experiencia, se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús, solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Jesús le contestó: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hasta ahí, y casi interviene el hombre, el joven rico, y le dice: he obedecido todos esos mandamientos. Respondió el joven: ¿qué más debo hacer? Error de pregunta. No debía haber hecho esa pregunta. Debía haber dicho: he cumplido todo, ya me voy, gracias Jesús. Pero le preguntó: ¿qué más debo hacer? Y esa es la pregunta tuya y mía, creo, para Dios cada día. ¿Qué más debo hacer, Señor? ¿Hasta dónde debo llegar? ¿Qué necesito rendir? ¿Qué necesito expresar? Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y a veces es tan difícil para nosotros borrar la forma o ir dejando o renovando nuestra mente a lo que Dios pide de nosotros o lo que su palabra nos enseña, porque hemos sido tan adoctrinados más últimamente en la importancia de ser yo, en la importancia de vivir yo, en la importancia de verme bien, estar saludable, en la importancia de mi futuro, en la importancia que casi estamos diciéndole a Dios: híjola, ¿qué es lo que necesito para entregarte? Y Dios nos dice: solo esto. Lo más importante no eres tú, es Dios. Rinde eso. Rinde tus logros. Rinde la búsqueda de tu superación. Rinde, y no quiero, perdóname iglesia, no quiero decirte que no te superes. No, pero se ha convertido, y lo expresamos, porque hubiera iglesias llenas de gente buscando a Dios, pero no las hay. Lo expresamos en nuestras vidas.
No necesito preguntarlo, no necesitamos, lo expresamos con nuestras vidas. Y no me refiero a que faltes un día o que no vayas o que dejes de orar una semana o que no leas la Biblia por 3 días. No me refiero a eso, sino a la indiferencia en la cual vivimos nuestra vida cristiana. Y entonces Jesús viene y dice, oye, nada más, todo está bien en tu vida, yo lo he dado todo. Pero necesitas una relación conmigo. Y casi como el joven rico escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste porque había tanto que buscar por fuera, había tanto que anhelar y desear, había tanto que lograr, que se fue triste. Que tú y yo no nos vayamos tristes hoy. Que tú y yo no confiemos tanto en lo que hoy tenemos. Que estemos dispuestos a rendir nuestros logros y obedecerlo a Él. Una fe obediente y humilde. Una fe obediente y humilde. Eso es lo que Dios pide. Y Él se va a encargar, iglesia, porque lo he visto y es palpable en mi vida. Él se va a encargar de arreglar, cuidar, proteger, dar, servirte. Cuando tú te encargas de honrarlo y obedecerlo, de ser fiel hasta el final. Así como dice la canción, el canto. Él ha sido fiel hasta el final. Tú y yo busquemos esa fidelidad que es imposible, la perfección para nosotros, pero busquemos ser fieles a Dios. Que cada vez anhelemos más estar cerca de Él, que cada vez adoremos con más pasión, que cada vez estemos más convencidos de quién es Dios en nuestras vidas, que cada vez estemos más convencidos de que queremos seguirlo para siempre, que estemos convencidos de que lo mejor para mi generación es haber encontrado a Dios y poder enseñarlo a sus vidas. Que cada vez vengamos con un anhelo de más de Dios. Porque dice su palabra, me encuentran los que me buscan con amor. Me encontrarán los que me busquen de todo corazón. Dios no necesita nuestra perfección, solo nuestra rendición. No quiere que lo impresionemos, quiere que lo obedezcamos y que humildemente confiemos en Él. Y sigue resonando en mi cabeza 2 de Crónicas capítulo 7 verso 14. Y es como un recordatorio a tu vida personal y a nuestra vida como iglesia. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta pecadora, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿Sabes qué anhelo más en la vida? No es un carro ni una casa, no es una gran familia, aunque sí lo anhelo también. No es generaciones poderosas, sino anhelo en mi vida que un día tú y yo nos humillemos, oremos y busquemos el rostro de Dios, apartados de nuestros delitos, de vivir lejos de Dios y pecados. Y entonces ver que Dios empieza a sanar nuestras vidas y nuestras tierras. ¿Por qué? Porque es difícil escuchar matrimonios al borde del divorcio cuando está tan fácil, y lo dice su palabra: el que me busca, el que se arrepiente de sus malos caminos, el que se aparta y ora a mí y busca una relación conmigo, entonces yo voy a escuchar, yo voy a sanar la tierra. Es muy difícil escuchar hijos que no pueden tener una relación con sus papás. Es muy difícil escuchar relaciones rotas en
lo social. Es muy difícil escuchar que no aguanto a mi jefe y no puedo ser un jefe diferente. Es muy difícil escuchar que todo funciona así, no puedo ir en contra de lo natural cuando Dios nos dice y nos da la capacidad de caminar en contra de la corriente en medio de un mundo que se pierde. Pero dice, el que se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Este es mi Dios, este es el Dios grande y poderoso en quien yo confío y en que te invito a confiar y descansar tu vida. Dios puede sanar, Dios puede transformar, Dios puede restaurar, sigue siendo Dios. Él es fiel y fiel seguirá. ¿Por qué no te pones de pie junto conmigo?